La Iglesia Bautista Misionera de Vista Alegre te invita a este tiempo especial, donde, de la mano con Jesús, caminaremos hacia sus enseñanzas, las cuales cambiarán nuestras vidas. Empezaremos a caminar de la mano con Jesús por medio de los estudios sistemáticos del Nuevo Testamento, libro por libro y capítulo por capítulo. Empezaremos esta semana con el capítulo 1 del libro de Mateo. Esperamos que este tiempo te lleve a descubrir más a fondo los preciosos tesoros que contiene la Biblia. Te animo a que participes activamente de ellos. Aparta este tiempo, busca tu Biblia y concentrémonos caminando por las Escrituras de la mano con Jesús. Seamos todos bienvenidos y que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. La bendición del Señor sea con cada uno de ustedes. Después de escuchar las palabras de nuestro hermano, me corresponde a mí dar inicio pues al estudio del Evangelio de Mateo en su capítulo 1. El estudio del capítulo 1 del Evangelio de Mateo tiene como fundamento dos importantes propósitos. 1. Brindar al pueblo de Dios un conocimiento sistemático de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y de su nacimiento. 2. Introducir o sembrar en la mente y el corazón de la persona que no tiene una relación con nuestro Señor Jesucristo, que Dios no hace acepción de persona en su plan de salvación para la humanidad. Es de obligatorio comentario de nuestra parte hacer mención que no es nada atractivo detenerse en cada una de las porciones de la Biblia, en el Nuevo o Antiguo Testamento, en donde se hace la descripción de las diferentes generaciones o genealogías del pueblo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, la propia palabra de Dios, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 3, versículo 16, nos muestra que la palabra de Dios toda es útil para nosotros. Para beneficio de todos los oyentes, les voy a leer literalmente lo que dice el versículo 16 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bien, hermanos. La anterior cita bíblica pues nos permite aprender que todo el contenido de la Biblia es importante, ya que la misma es inspirada por Dios, de manera que todas las porciones de la misma que nos describen las generaciones y genealogía del pueblo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo son de gran importancia para los propósitos que nos indica la cita bíblica leída. En consecuencia, pues debemos orar a nuestro Dios a fin de que nos motive a leer con entusiasmo cada porción de su palabra, por muy tediosa o aburrida que nos parezca. Muy bien, después de la pequeña motivación hecha anteriormente, volvamos al punto medular, pues, que es el Evangelio de Mateo. Antes de continuar con el estudio propio del capítulo 1, haremos una breve introducción histórica del Evangelio de Mateo en cuanto a su autor, su propósito, su destinatario y tiempo en que se escribió. En cuanto al autor, de acuerdo con la fuente disponible, la iglesia primitiva acepta que el apóstol Mateo había sido el primero en escribir un evangelio. No obstante, advertimos que abundan muchos escritos y comentarios que tratan de desconocer lo anterior. Ahora bien, nos corresponde a nosotros de manera responsable y bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios evaluar el material a disposición para que el presente trabajo tenga el contenido que sea conforme a la voluntad de Dios. En atención a lo anterior, nosotros creemos plenamente que el apóstol Mateo es el autor del Evangelio
que lleva su nombre. Veamos quién era el apóstol Mateo antes de formar parte de los discípulos de Jesucristo y posteriormente convertirse en uno de los 12 apóstoles. Primeramente debemos señalar que Mateo, antes de ser discípulo y apóstol del Señor Jesucristo, era publicano o recaudador de impuestos. Con el nombre que se le conocía al apóstol Mateo era Leví o Leví, hijo de Alfeo. Bien, es de presumir que a partir de que el apóstol Mateo se convierte en discípulo de Jesucristo, a partir de ahí que se identifica con este nombre. Ahora bien, ¿qué significa el nombre de Mateo? ¿O qué significado tiene? Nos expresa el diccionario bíblico que significa don de Dios. Es oportuno señalar que los publicanos o recaudadores de impuestos al servicio del Imperio Romano para la época en que nuestro Señor Jesucristo estuvo su ministerio en la tierra, eran altamente criticados y rechazados por los judíos, los que se dedicaban a este oficio, ya que no aceptaban el dominio del Imperio Romano, principalmente los fariseos, que se consideraban los verdaderos intérpretes y cumplidores de la ley mosaica. La situación anterior a lo que tuvo que enfrentarse Jesucristo en su ministerio y que podremos conocer en detalle al ir desarrollando los estudios de los siguientes capítulos de este Evangelio. Señalamos esto porque fueron los fariseos, la principal secta religiosa, los que siempre se opusieron a Jesús a lo largo de su ministerio y que, reitero, lo podremos ver a medida que avanzamos en el estudio de los siguientes capítulos. Bien, ¿quiénes eran los destinatarios de este Evangelio? Mateo primordialmente estaba dirigido al pueblo judío. Su autor, siendo testigo directo del mensaje de Jesucristo, pudo haber querido cumplir el propósito de la enseñanza del Salvador dirigida primeramente a los judíos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como el propio Jesucristo los llamó en el capítulo 10, en su versículo 6 de este Evangelio que estamos estudiando. Si bien es cierto, el Evangelio de Mateo fue escrito primordialmente a los judíos con un propósito muy particular, toda la revelación que Dios expresa en esta porción de su palabra es de importantísima utilidad para toda la humanidad y en especial para su iglesia. Bien, habiendo conocido pues el autor y los destinatarios del Evangelio de Mateo, veamos cuál fue o cuál es su propósito. El propósito de este Evangelio, dirigido de manera prioritaria a los judíos, tenía como objetivo revelar a su destinatario que todas las profecías de los diferentes profetas del Antiguo Testamento se habían cumplido en la persona de Jesucristo. Toda esa información que nos brinda el Antiguo Testamento desde Génesis 3, allá en el versículo 15, cuando el propio Dios se refiere a la simiente de la mujer, y de ahí en adelante, a través de todos los 5 libros del Pentateuco, los libros de los profetas, los salmos, y hasta el último libro de Zacarías, nos profetiza Dios que iba a enviar a un Mesías, a un Salvador para la humanidad, y ese es el propósito en el cual Mateo enfoca este Evangelio para revelar a los judíos. Reiteramos, eso se cumplió en la persona de Jesucristo. No existe una fecha concluyente, pero muchos estudiosos concuerdan que el tiempo en que se escribió este Evangelio oscila entre el año 65 y el año 70 de nuestra era, o sea, el primer siglo de nuestros tiempos. ¿Cómo sustentamos esto? Lo podemos sustentar de la siguiente manera. El acontecimiento de que la ciudad de Jerusalén fue totalmente destruida por los romanos en el año 70, y de igual forma el templo de Jerusalén fue destruido en esa misma fecha en que fue destruida toda la ciudad. Los romanos, bajo la dirección del general Tito, hicieron o llevaron a cabo este fatal hecho en Jerusalén.
Si observamos que siendo Mateo un judío conocedor de este importante hecho, él mismo no lo hubiera pasado por alto si su evangelio hubiera sido escrito después del año 70, ya que el templo representaba para los judíos, o era para los judíos, una de las cosas más apreciadas. De haber ocurrido esto después, de seguro que Mateo hubiera hecho alguna observación o hubiera descrito este trascendental acontecimiento en su evangelio, ya que fue el cumplimiento de la profecía de Jesucristo, que él mismo la describe allá en el capítulo 24, versículos 1 y 2, y que de igual forma lo describe Marcos en el capítulo 13, versículos 1 y 2, y Lucas en el capítulo 21, versículos 5 y 6. Con esto pues que hemos descrito pues lo que fue la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 por el Imperio Romano bajo la dirección de Tito, podemos sustentar que este Evangelio de Mateo fue escrito antes de ese acontecimiento, primordialmente en el año, entre los años 65 y 70 de nuestra era. Explicado lo anterior, vamos propiamente al análisis y estudio del capítulo 1 de Mateo, el cual nos describen dos grandes acontecimientos relacionados directamente con la persona de Jesucristo. El primero de estos acontecimientos nos lo brindan en el versículo 1 al versículo 17, que es la que nos describe la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. El otro hecho que nos describe este capítulo es el nacimiento de Jesucristo, y el mismo se encuentra del versículo 18 al versículo 25. Bien, como hemos señalado, la genealogía de Jesucristo se describe desde el versículo 1 al 17 de este capítulo en estudio. ¿Cuál era la importancia de la genealogía para los judíos? De manera que la vida social, económica y religiosa de este pueblo estaba fundamentada en el cumplimiento de la ley mosaica. Ellos debían de preservar la pureza de cada tribu para asegurar que los que servían al sacerdocio perteneciesen a la tribu de Leví. Revisemos en el Antiguo Testamento qué nos dice el libro de Esdras en su capítulo 2 y versículo 16. Vemos que en este capítulo de la Biblia, o digo, en esta cita bíblica de la Biblia, los que volvieron nuevamente a ocupar las tierras conquistadas después de haber estado en un cautiverio por 70 años en Babilonia con Zorobabel, quisieron restaurar el servicio religioso, y para ello pues tuvieron que buscar quiénes eran los que pertenecían a la tribu de Leví, y que era la que Dios había escogido para que sirviesen en el templo. Y después de 70 años de estar en cautiverio, habían pues cesado, o no tenían la oportunidad por estar en un territorio ajeno de hacer todo lo relacionado con las ofrendas y las cuestiones dedicadas en el templo. Ellos, después de haber regresado de su cautiverio, quisieron restaurar esa adoración, esa comunión con Dios, y para lo anterior pues ellos tuvieron que revisar quiénes eran los que pertenecían a ese linaje. Veamos qué dice específicamente el versículo 62 de este capítulo 2. Dice el mismo: estos buscaron en su registro de genealogía y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Vemos pues que los que no pertenecían a la tribu, después de examinar su genealogía, no pudieron servir porque fueron excluidos del sacerdocio. Este era uno de los propósitos para los cuales servían la genealogía. Otro de los propósitos también era asegurar que las mujeres de cada tribu se casaran con hombres de la misma tribu, para evitar que los bienes que conformaban una heredad no fueran traspasados de una tribu a otra tribu. Esto lo podemos ver allá en el libro de Números, en el capítulo 36, versículos 6 y 9. Para beneficio de nuestros oyentes, vamos a darle lectura a esta cita bíblica. Números 36,
versículos 6 al 9, lo siguiente. Dice, esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofejad, diciendo, cásense como a ella les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de su padre, y cualquier hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel con alguna de las familias de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres y no anden la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. La anterior cita bíblica nos permite pues conocer cuál era la importancia de la genealogía para el pueblo judío en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la descripción de la genealogía de Jesucristo hecha por el evangelista Mateo? La misma está destinada a mostrar a los destinatarios. Habíamos dicho allá que los destinatarios de este evangelio son los judíos primordialmente. Bien, Mateo, con la descripción de la genealogía de Jesucristo, quería mostrar a los judíos que el Mesías, el heredero del trono, era procedente del linaje de David. Bien, observamos varios hechos en que Dios nos muestra que Él no hace acepción de personas para darle cumplimiento a su plan de salvación para la humanidad y para darle cumplimiento al ofrecimiento de la simiente representada en la persona de Jesucristo, hecha allá desde Génesis 3:15. Esta cita bíblica nos dice que la simiente de la mujer derrotaría a su adversario, a Satanás, en el intento que él ha tenido de detener su plan de salvación para la humanidad. Utilizó a personas que de conformidad con nuestra lógica no eran aptas para dicho propósito. Veamos a qué personas utilizó Dios para este propósito especial: brindar a la humanidad un Mesías, un Salvador, para que la humanidad pudiese tener acceso a la vida eterna o al reino de Dios. Queremos resaltar que Jesucristo procede de la genealogía de la tribu de Judá. Es importante que señalemos eso. Hemos dicho que Dios había escogido la tribu de Leví para el servicio religioso, pero observemos que Jesús no procede de esa tribu. Jesús procede de la tribu de Judá. Esta no fue la escogida para el sacerdocio. Observemos en el capítulo 38 de Génesis cuál fue el comportamiento de este patriarca o Judá, que fue uno de los dos hijos de Jacob, padre de los 12 hijos que conformaron las 12 tribus del pueblo de Dios o el pueblo de Israel. Veamos cuál fue ese comportamiento de Judá. El capítulo 38 del libro de Génesis nos permite conocer cuál fue la actitud de Judá, padre o criador de la tribu de Judá. En el capítulo 1, que podemos leer aquí rápidamente, nos expresa lo siguiente. Dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Vemos que Judá se apartó de sus hermanos, se fue a otro lugar y no quiso pues tener vida social con el resto de sus hermanos. En todo el capítulo ahí vamos a ir conociendo qué fue lo que sucedió, porque en el versículo 3 del Evangelio de Mateo se menciona un nombre ahí, el nombre de una mujer, como una de las que forma parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 3 de Mateo nos describe que a Tamar, nombre de una mujer formando parte del linaje de Jesucristo. Observemos quién era Tamar. Esta mujer fue la nuera de Judá, la cual había enviudado por la muerte de su marido o su esposo, cual se llamaba que fue el primer hijo de Judá por la mujer que él había adquirido allá en ese lugar llamado Adulamita. En lo que sigue vamos a observar qué sucede con esta mujer y el comportamiento de ella y el comportamiento de Judá, su suegro. Observemos que al momento en que el esposo o el marido de Tamar muere y quedando ella viuda, lo que correspondía según la ley del liberato que nos describe Deuteronomio 25, los versículos 5 al 10. Esta ley pues le aprovecho para explicar pues
que la ley del liberato recogida en este capítulo 25, versículos 5 al 10, nos expresa lo siguiente. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuvieren hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Bien, hermanos, lo que le correspondía era que uno de los hermanos o el hermano menor del difunto tenía la responsabilidad de engendrar a la viuda o convivir con la viuda para asegurar la descendencia del difunto. Bien, ¿cómo se llamaba el hermano de Er, que era el difunto? El otro hermano se llamaba Onán. Onán era el otro hijo o el segundo hijo de Judá. El mismo convivió o tuvo intimidad con Tamar, que era su cuña, para el propósito de asegurar la descendencia de su hermano difunto. Pero veamos cuál fue el comportamiento del hermano de Er, quien se llamaba Onán. Este tenía intimidad con su cuñada, pero como no quería tener hijos con ella porque él sabía que esos hijos no le iban a pertenecer a él, él utilizó artimañas que no son propias de una persona que tiene una relación con Dios. Él, al momento de tener su eyaculación, dice la Biblia o dice la cita bíblica que él vertía fuera del vientre de su cuñada para que ésta no quedara encinta. Bien, hermano, hemos visto pues que Tamar, no perteneciendo a ninguna de las tribus, siendo de una nación o un pueblo que no pertenecía al pueblo de Dios, forma parte de la genealogía de Jesucristo. Otro nombre que aparece en el versículo 5 de este capítulo 1 de Mateo y forma parte de la genealogía de Jesucristo es Raá. Veamos quién es Raá. Dice, es una prostituta de Jericó, pueblo pagano y enemigo del pueblo de Dios, pero que el comportamiento de esta mujer para ayudar a los espías judíos que habían ido a explorar o espiar la tierra de Jericó para su posterior conquista, escondiéndolo en su casa y luego ayudándolos a escapar, le fue contado por fe para que no muriese cuando Jericó fue tomada por el pueblo de Dios y luego engendrase de Salmón, que no es Salomón, engendrase de Salmón a Boz. ¿Quién era Boz? Boz era el bisabuelo de David. Reiteramos pues, Raá formó parte de la descendencia o la genealogía de Jesucristo, siendo de Jericó, una prostituta, pertenecer a un pueblo pagano y enemigo de Dios. No fue obstáculo para que Dios le diera el alto privilegio de formar parte de la genealogía de Jesucristo. Bien, hermanos, de igual forma en el mismo versículo 5 de este evangelio se menciona otro nombre de otra mujer, a Ruth. ¿Quién era Ruth? Era la madre de Obed, abuelo de David. Habíamos mencionado que Boz era el bisabuelo de David. Ahora hacemos la observación que Obed era el abuelo de David, era hijo de Ruth. ¿Quién era Ruth? La nuera de Noemí. Noemí era una mujer que pertenecía al pueblo de Dios, pero Ruth era originaria de Moab, un pueblo pagano, pero que su comportamiento para con su suegra y su firme decisión de escoger el Dios de su suegra como su Dios, esto lo podemos ver allá en el libro de Ruth, en los versículos 1 al 16, le fue tomado en cuenta para ser parte de la genealogía de Jesucristo. Los invito pues a revisar esta cita bíblica que hemos señalado
que nos indica cuál fue el comportamiento de Ruth. Bien, estos tres nombres, Tamar, Raá y Ruth, ninguna era miembro del pueblo de Dios y son mencionadas aquí en la genealogía de Jesucristo. Estas tres mujeres no formaban parte de ninguna de las tribus de la nación escogida por Dios para revelarse al mundo, pero que Dios en su absoluta soberanía y misericordia les permitió a cada una de estas mujeres, conforme a las circunstancias de cada una de ellas, ser consoladas, recompensadas y finalmente distinguidas al ser incluidas en el registro de la genealogía del Salvador de la humanidad. De igual forma, a usted, amigo y amiga, hermanos y hermanas, no importa cuál sea su nación a la cual usted pertenezca, cuál sea la situación que esté pasando o cuál sea el más abominable pecado que hayas cometido, al igual que estas mujeres, Dios no te rechazará si acudes a Él y le pides que te perdone y te incluya en el libro de la vida y vivas en la presencia de Dios eternamente y seas librado del juicio eterno de Dios destinado para Satanás y sus seguidores. Lo anterior nos permite ver parte de las abundantes citas bíblicas que nos ilustran de la preexistencia de Jesucristo como Dios antes de su encarnación y nacimiento biológico. Podríamos decir que el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, en él el propio Jesucristo nos revela esa realidad de su preexistencia antes de tomar forma humana y nacimiento virginal. Veamos, en el Apocalipsis 1, el propio Jesucristo nos dice que Él es el Alfa y el Omega. ¿Qué significado tienen estas dos palabras, Alfa y Omega? Alfa es el nombre de la primera letra del alfabeto griego y Omega la última letra de este mismo alfabeto. Jesucristo utiliza esta ilustración para indicarnos que Él es el primero y el último. No hay nadie antes que Él, ni nadie después que Él. Expuesto lo anterior, esperamos en Dios que podamos comprender con la dirección del Espíritu Santo el significado del nacimiento de Jesucristo como Hijo de Dios. El propio versículo 18 de este capítulo 1 de Mateo nos revela que María, siendo virgen, había concebido de forma milagrosa por medio del Espíritu Santo. En el versículo 19 podemos ver cuál fue la actitud, el comportamiento de José. Él había desposado con María. ¿Qué quiere decir desposado? Haber hecho lo que nosotros conocemos hoy como compromiso de matrimonio nos indica pues que José había desposado con María. Bien, ¿por qué se usa la expresión de que José era justo? José, al darse cuenta o al recibir la noticia de que María había concebido sin haber intimidad con él quiere secretamente dejar a María y no exponerla al escarnio público y posterior muerte de la misma si se le aplicaba la ley de castidad que nos describe allá Deuteronomio 22-23. No vamos a leer la cita bíblica, los invito a que la lean. Les repito, Deuteronomio 22-23. ¿Qué indica esta ley? ¿O qué le correspondía a María si le aplicaban esta ley? María debía ser apedreada a la puerta de la ciudad y posteriormente su muerte. La actitud de José de querer dejar en secreto a María para no exponerla a tan semejante humillación y muerte como lo indicaba la ley, nos permite comprender que la justicia a la que se refiere Dios en su palabra no tiene nada que ver con la justicia del hombre prescrita o ordenada en una ley. La justicia de Dios está fundamentada en su misericordia y amor para con la humanidad. Tomando el ejemplo de la actitud de José, lo que él quería hacer estaba intrínsecamente fundamentado en el amor que él tenía por María. De ninguna manera quería verla expuesta a la humillación y muerte si le aplicaban la ley de castidad escrita en Deuteronomio 22-23. Ese es el mismo amor que Dios mostró y sigue mostrando por nosotros al darnos a su Hijo para que ocupara el lugar que nos correspondía a nosotros en la cruz del Calvario. En los versículos 20 al 24 nos describe cómo un ángel del Señor le comunica a José en su sueño que el embarazo de María era obra del Espíritu Santo. Cabe mencionar dos hechos importantes. Al conocer José la noticia del embarazo de María, como hemos indicado anteriormente, él trató de dejarla en secreto para no exponerla al escarnio público y su muerte segura. Lo anterior nos permite deducir que José, siendo judío, conocía con mucha solvencia la ley de Moisés y sabía lo que le esperaba a María por el embarazo sin haber tenido intimidad con ella. También debemos resaltar que José conocía
el poder y la obra del Espíritu Santo. De no haber sido así, el ángel de Dios no habría comunicado a José en el sueño que el embarazo de María era obra del Espíritu Santo. Notemos que la reverencia de José para con el Hijo de Dios fue inmediata, después de haber recibido de parte del ángel de Dios la noticia. En el versículo 25 de este capítulo en estudio, no tuvo intimidad con María hasta después que naciese el Hijo de Dios. Bien, hermanos, muchas gracias por su atención. Oramos a Dios que este estudio haya sido de su agrado. Saludos. Llegamos al final de nuestro estudio en el capítulo 1 del libro de Mateo. Esperamos que haya sido de edificación para usted como lo fue para nosotros. Igualmente, te recomendamos que puedas estudiar de la mano con Jesús el capítulo 2 del libro de Mateo, pues esa será nuestra cita y encuentro el próximo miércoles. Dios le bendiga.